Hay un tipo de miedo que no grita, no aparece de golpe, no te sacude de la silla, no te hace cerrar los ojos. Es el que se instala despacio, como el frío que entra por una ventana que no recuerdas haber abierto. Bienvenido o bienvenida. Si estás aquí ya sabes lo que esto es. Este es el lugar donde las historias que no deberían contarse encuentran voz. Relatos en primera persona, hechos que alguien vivió o creyó vivir, o que simplemente no ha podido olvidar. No te voy a decir que son reales, pero tampoco te voy a decir que no lo son. Esta noche, alguien condujo solo por una carretera que conocía bien. Una noche seca, luna llena, sin niebla, sin excusas. Y sin embargo, algo esperaba en el arcén del kilómetro 47. Algo que no debería estar ahí. Apaga la luz si quieres, o déjala encendida. De cualquier forma, no va a cambiar lo que estás a punto de escuchar. Esto es lo que ocurrió el último viernes de octubre. Soy técnico de telecomunicaciones. Llevo 8 años instalando antenas, revisando repetidores y conduciendo solo por carreteras secundarias, a horas que la mayoría de la gente considera impropias. Me llamo Marcos, tengo 34 años, una furgoneta blanca con 200.000 kilómetros en el odómetro, y la costumbre muy arraigada de salir del trabajo cuando ya nadie más quiere hacerlo. No me molesta la oscuridad, nunca me ha molestado. El último viernes de octubre, soy técnico de telecomunicaciones. Llevo 8 años instalando antenas, revisando repetidores y conduciendo solo por carreteras secundarias, a horas que la mayoría de la gente considera impropias. Me llamo Marcos. Tengo 34 años, una furgoneta blanca con 200.000 kilómetros en el odómetro, y la costumbre muy arraigada de salir del trabajo cuando ya nadie más quiere hacerlo. No me molesta la oscuridad, nunca me ha molestado. De hecho, hay algo en conducir de noche que siempre me ha parecido casi meditativo. La carretera vacía, los faros abriendo un túnel de luz entre árboles o campos, la radio en voz baja, el silencio que no es silencio, sino un zumbido constante de ruedas sobre asfalto. Es mi momento. Aquel viernes, el último viernes de octubre, terminé tarde en una instalación en un polígono industrial a las afueras de Albacete. Eran las 11:20 de la noche, cuando firmé el albarán y guardé las herramientas en la furgoneta. Mi casa estaba a casi 2 horas, en un pueblo pequeño de la provincia de Cuenca. Podía haberme quedado en un hostal de carretera, y durante unos segundos, mientras metía la llave de contacto, consideré esa posibilidad. Pero hacía una noche seca, sin niebla, con luna llena, las condiciones perfectas para conducir. Puse el GPS, seleccioné la ruta por la N310, me serví un café del termo que siempre llevo en el asiento del copiloto, y arranqué. No había nadie en las calles del polígono. Las farolas proyectaban halos anaranjados sobre el asfalto húmedo de un rocío temprano, y las naves industriales pasaban a mis lados como gigantes dormidos, con sus persianas metálicas bajadas y sus cámaras de seguridad parpadeando en silencio. Puse la radio, un programa nocturno de entrevistas, voz de locutora tranquila, hablando de algún libro de viajes. El volumen baja, solo para no estar completamente solo. Nada indicaba que aquella noche fuera a ser diferente a las otras 200 noches que había pasado conduciendo solo por carreteras de provincias. La N310 de noche. La N310 es una de esas carreteras que el GPS elige cuando quiere ahorrarte 15 minutos, pero no te explica el precio que pagas por esos 15 minutos. 2 carriles, sin arcén digno, flanqueada por pinos y encinas durante kilómetros y kilómetros sin una sola luz artificial. Cuando sales de la zona periurbana de Albacete y te adentras en ella de verdad, el mundo desaparece. Eso no me preocupaba. La conocía bien, o eso creía. A esas horas, por ese tramo de la N310, podías conducir 1 hora entera sin ver a nadie. Pasé por el desvío a Casas de Haro, un cartel de madera con las letras desgastadas. Pasé por el área de descanso del kilómetro 32, que no es más que un ensanchamiento del asfalto con una papelera oxidada y una mesa de piedra que nadie usa. Lo recordaba de otros viajes. Seguí recto.
Fue justo después del kilómetro 40, cuando el GPS indicó que en 7 kilómetros giraría a la derecha, cuando la radio hizo algo extraño. No se apagó, no cambió de emisora, solo bajó de volumen, despacio, como si alguien estuviera girando el dial con mucho cuidado, hasta quedar en un murmullo tan bajo que ya no se distinguían las palabras, solo el tono, la cadencia de la voz. La miré. El volumen seguía en el mismo número que había puesto yo, 17. Giré la rueda del volumen hacia arriba. Nada. El sonido no subió. Lo giré más. Tampoco. Apagué la radio y la volví a encender. El silencio fue completo durante 3 segundos. Luego volvió la voz de la locutora, al volumen normal, como si nada hubiera pasado. La figura en el arcén. Lo vi en el kilómetro 47. No sé si el número importa, pero lo recuerdo con una precisión que me resulta inquietante, porque en aquel momento miré el cuenta kilómetros parcial casi por reflejo, como si algo me dijera que debía fijar ese dato en la memoria. Kilómetro 47,3. Era una figura humana. Estaba de pie en el arcén derecho de la carretera, completamente inmóvil, a unos 15 metros cuando la recortaron mis faros. Una persona, alta, con ropa oscura, sin chaleco reflectante, sin linterna, sin ningún vehículo aparcado cerca que justificara su presencia allí. Solo una figura humana, quieta como un poste, mirando hacia la carretera. Reduje la velocidad por instinto. Pasé a unos 2 metros de ella. Era un hombre, o lo parecía, complexión delgada, el pelo pegado a la cabeza, o quizás llevaba una capucha. No pude determinarlo. Lo que sí pude ver, porque mis faros lo iluminaron de lleno durante exactamente el tiempo que tardé en pasarle a su lado, fue que tenía los brazos pegados al cuerpo y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. No levantó la mano para hacer señas. No se apartó. No reaccionó en absoluto cuando pasé a 2 metros de él a 90 kilómetros por hora. Solo me miró, o creo que me miró. No pude ver su cara con claridad, porque el ángulo de los faros y la sombra de su capucha o su pelo la oscurecían. Pero tuve la certeza física de que me estaba mirando, la certeza de que sus ojos me siguieron. Aceleré. Lo hice sin pensarlo, como una reacción del cuerpo antes de que la mente tomara ninguna decisión. El motor de la furgoneta respondió con ese gruñido característico que tiene cuando le pides más de lo que quiere dar, y en 10 segundos había dejado al hombre atrás, engullido por la oscuridad que cerraba detrás de mí. Miré por el retrovisor. No había nada. La carretera detrás de mí era una cinta negra que se curvaba ligeramente hacia la derecha y desaparecía entre los árboles, sin figura, sin silueta, como si nunca hubiera estado. Lo que me dije a mí mismo: es alguien que se ha quedado sin batería en el móvil o que ha tenido una avería y está esperando. Es alguien que ha bebido y está despejándose. Es alguien que simplemente camina de noche porque le da la gana. Que también existe ese tipo de personas. Lo que sentí en el estómago, sin embargo, no tenía nombre. Lo que no puede explicarse. Hay un momento en que el miedo deja de ser una emoción y se convierte en algo físico. No es una metáfora. Es literal. El corazón cambia de ritmo. La boca se seca. Los músculos de los antebrazos se tensan alrededor del volante con una fuerza que no has pedido. El cuerpo toma decisiones antes de que la cabeza las procese. Mi cuerpo llevaba un rato tomando decisiones. Mi cabeza tardó un poco más en ponerse al día. Cogí el teléfono. Intenté llamar a mi mujer, sin cobertura. Una sola raya intermitente que desapareció antes de que la llamada saliera. Intenté con el manos libres de la furgoneta. Nada. La pantalla del GPS seguía funcionando, mostrando mi posición avanzando por esa línea gris que era la N310. Pero la señal de datos había desaparecido. 3 kilómetros para el desvío a la derecha que me sacaría de esa carretera. 3 kilómetros. El coche de detrás seguía ahí,
100 metros. Los faros, fijos. Fue entonces cuando ocurrió algo que todavía hoy, meses después, no he conseguido explicarme. La radio se apagó sola. No bajó de volumen esta vez. Se apagó directamente en mitad de una frase del escritor que estaba siendo entrevistado. Silencio absoluto, y en ese silencio, con el motor de la furgoneta como único sonido, oí algo que venía del asiento de atrás. Un golpe, seco, como si algo hubiera caído. Miré por el espejo retrovisor interior. El espacio de carga de la furgoneta, lleno de cajas de herramientas y bobinas de cable, estaba en penumbra. No había nada fuera de lugar, al menos nada que pudiera ver desde el asiento del conductor. Seguí mirando la carretera. 10 segundos después, el golpe otra vez. Igual, seco, medido, y entonces el coche de detrás se apagó. No redujo, no frenó, se apagó. Los faros desaparecieron de golpe, como si hubieran pulsado un interruptor, y en el retrovisor solo había oscuridad. Miré el espejo lateral. Oscuridad. La carretera detrás de mí, completamente negra. Ningún coche desaparece así. Ningún conductor apaga los faros en marcha en una carretera oscura. No a 100 kilómetros por hora. No de noche. 30 segundos después. Miré de nuevo. Los faros habían vuelto, como si durante esos 30 segundos de oscuridad el otro vehículo hubiera adelantado distancia sin avanzar de forma visible. Has llegado al final del camino. ¿Quieres más historias que no debería existir? Cada semana, una nueva historia. Relatos de carretera, de noches que no cierran, de cosas que se mueven donde no deberían, narrados como este, sin música, sin efectos. Solo palabras en la oscuridad. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Si llegaste hasta aquí, ya eres de los nuestros. No te preocupes. No te vamos a seguir, o eso queremos creer.